En este video vamos a hablar sobre Platón y su virtud. Para comenzar a entender a Platón es importante mencionar que es seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Este nace en el 427 a.C. y muere el 347 a.C. En sus últimos viajes nace su filosofía, en la cual se ve creada su propia ética, y con esta se comienza a desarrollar la teoría del conocimiento, conocida también como idealismo, donde el hombre está compuesto por cuerpo más alma, teniendo en consideración el cuerpo es la cárcel del alma. Este menciona que por accidente estos se unen. El cuerpo es material, finito, corruptible, sometido a cambio, todo lo contrario a lo que es el alma. Para Platón existen dos mundos, que están separados, sin embargo son uno a la vez. Estos se identifican como un mundo sensible y el otro inteligible, que es el mundo de las ideas, los cuales no se corrompen ni cambian. Por otro lado, el mundo sensible es el de los objetos, los que están sujetos a cambios. Platón participó activamente en la enseñanza de la Academia, escuela filosófica creada por él mismo, en la cual escribió siempre en forma de diálogo. Uno de ellos es el Menón. Menón, o de la virtud, es un diálogo de Platón que se vincula al Protágoras, es decir, diálogos de juventud de Platón en los que interviene activamente su maestro Sócrates. Este contiene una reflexión sobre la esencia de la naturaleza de la virtud y habla sobre la posibilidad para enseñarla y los problemas relativos a cómo se puede obtener a través de la teoría del conocimiento. El diálogo comienza cuando Menón pregunta a Sócrates lo siguiente: ¿la virtud se adquiere mediante la enseñanza y el ejercicio o es la naturaleza la que se la da al hombre? Sócrates responde: no solamente no sé si se enseña, sino que ni tengo la menor idea de lo que ella puede ser. Y sin saber lo que es, continúa Sócrates, ¿cómo me iba a ser posible conocer sus cualidades o características? Luego, Sócrates trata de organizar la investigación y le pide a Menón que establezca la definición de virtud. Menón lo intenta en 3 ocasiones con 3 definiciones distintas. A estas definiciones propuestas por Menón, Sócrates buscará la crítica y no las dará por válidas buscando faltas en ellas. Tras esto deciden volver a la cuestión que se planteaba al principio sobre si la virtud es enseñable, se practica o es por naturaleza. Si la virtud es enseñable, existirían maestros y discípulos, pero no logran encontrar maestros. Si la virtud fuese ciencia, sería enseñable, pero esto es solo una hipótesis. Finalmente llegan a la conclusión de que la virtud es un don divino, aunque Sócrates verdaderamente diga esto irónicamente, pues él sigue pensando que hay que investigar qué es la virtud para saber cómo se puede llegar a ella. Ahora hablemos de la virtud y la felicidad. Para el griego, virtud se asemeja a excelencia. Por ejemplo, un artesano virtuoso sería un trabajador manual que tiene una capacidad para su trabajo excepcional o excelente. En el ejemplo se expone que un buen artesano es sinónimo de un artesano virtuoso. Por tanto, podríamos decir que existen virtudes específicas para los oficios, también para los objetos, los animales, etc. Sin embargo, Platón se pregunta, ¿cuál será la virtud específica del hombre, pero no de X hombre o de tal hombre, sino que la virtud del ser humano como tal? Si el fin del artesano es fabricar objetos, y en tanto que se acerque más o menos a la perfección de su trabajo, será más o menos virtuoso o excelente. En cambio, el fin específico de todo hombre es la felicidad, y será más o menos virtuoso esa persona en la medida que se acerque o no a esa perfección. Para analizar la virtud más en detalle, Platón sugiere que existen diferentes virtudes que se ordenan jerárquicamente. Dentro de estas tenemos 4. 1. La sabiduría o prudencia. Platón la explica como la virtud propia del alma racional y la más importante después de la justicia. Se entiende por sabiduría la capacidad de conocer la situación más conveniente en cada momento, o más bien la decisión correcta que se debe tomar en cada situación. 2. La fortaleza o el valor es la capacidad de sobrellevar el esfuerzo, la adversidad y el dolor. Se asocia claramente al alma insacible o bien alma irritable. Es favorecida por la educación corporal y los ejercicios de autodominio sobre la voluntad del poder.
depende de la virtud de la sabiduría, ya que valor sin conocimiento es temeridad. 3. La templanza, asociada a la parte del alma apetitiva, es conocer la pertinencia o no de satisfacer los bajos apetitos. Platón no propone que el hombre renuncie al placer corporal, solo defiende que ese placer debe ser moderado por la razón, por la racionalidad. Sin ella, el hombre es como un animal. Se fomenta la obediencia a la razón y la mesura. 4. Por último, la justicia sería una especie de armonía entre las tres virtudes o partes del alma. No es una virtud específica de ninguna parte del alma, sino que más bien es fruto de su funcionamiento ordenado y racional. Aunque todas las virtudes tienen, y además de una faceta ética, una dimensión política, la justicia es la virtud que mejor representa la relación estrecha que para el pensamiento griego clásico debe existir entre la moral y la política. Platón siempre demostró una profunda preocupación e interés por la educación y sus ideas sobre el tema terminaron por materializarse en la fundación de la Academia. Allí se estudiaban e investigaban diferentes temas que luego fueron separándose en disciplinas como la lógica, la ética y la física. El conocimiento para este filósofo era la clave para poder separar el bien y el mal y acercarse a la virtud, y por esto daba especial importancia a la educación de todos los individuos. Platón se preocupó por la educación de los más jóvenes de manera igualitaria, es decir, la misma educación para niñas y niños. En el proceso educativo, los individuos adquieren las habilidades y conocimientos suficientes para tomar conciencia de la existencia del mundo inteligible, el mundo de las ideas, y acercarse a él. Solo a través de la educación los hombres pueden liberarse y apartarse del mundo terrenal para poder alcanzar por fin la auténtica realidad, la virtud. Para un profesor, generalmente él tiene que tener ciertas características que tengan un efecto positivo en el aula. No cualquiera puede controlar y tolerar a un grupo de 30 o 40 personas. Se necesita en muchas ocasiones una voz imponente y cierto carisma para tener la atención de la mayoría del grupo. Además, la toma de decisiones en determinados momentos es fundamental. Para Platón, estas virtudes serían de alguna forma superficiales, pero todas estas virtudes están sujetas, en este caso, a una virtud específica. Esa virtud específica para un profesor, por ejemplo, sería el amor o felicidad que le genera su profesión. Mientras más se acerque a esta felicidad, más virtuoso será. Por ejemplo, si tenemos a un profesor feliz, es muy probable que sea un profesional completo, con todas sus virtudes superficiales. En caso contrario, si tenemos un profesor que su trabajo no le causa mucha felicidad, carecerá gran parte de sus otras virtudes.